tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal de podcast favorito sobre el mundo del cine y de las series de ficción. En el vídeo del día de hoy vamos a hablar de Cerrar los ojos, que es una de las grandes favoritas para mañana, para la ceremonia de los premios Goya. Está nominada en 10 categorías a Mejor Película, Mejor Director, para Víctor Erice, que también está nominado como Mejor Guión, nominados también Manolo Solo como actor principal, José Coronado como actor de reparto y Ana Torrent como actriz de reparto, bueno, entre otras candidatas. Digo que es una de las principales favoritas, tiene 10 nominaciones. Yo quería hablar, por lo menos, de las 5 que estuvieran nominadas en la categoría de Mejor Película. Ya hablé de Un amor de Isabel Coixet, hablé de La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, hablé de Saben aquel de David Trueba y me queda hablar de esta, de Cerrar los ojos, y hablar de la que seguramente gane, entre otras cosas, por seguir la continuidad un poco de lo que vienen siendo las ceremonias de premios de cine español, los Forqué, los Feroz. En todas está ganando 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urrea sola, que es de la que os hablaré mañana, si puedo, y el tiempo me lo permite. Bueno, ¿por qué no había hablado antes de esta película, de Cerrar los ojos, de Víctor Erice, que se estrenó hace un montón de meses? De hecho, estuvo en Cannes, ¿no? Si no recuerdo mal, fue en el Festival de Cannes donde se hizo la premier. Bueno, pues porque sinceramente no comulgué emocionalmente con todo lo que tiene que ver con la película. ¿Quiere decir esto que no me gustó? No. Quiere decir que, bueno, que no es una de mis películas favoritas del año pasado, ni siquiera es una de mis favoritas de Víctor Erice, lo cual tampoco es decir mucho, porque Víctor Erice es un director completamente, bueno, anacrónico, iba a decir, no, atípico, sería más bien el adjetivo de nuestra cinematografía. Ha hecho solamente, tiene el hombre 83 años, por muchos sentidos, todo el mundo entiende que va a ser como su testamento, va a ser como su legado, su última película, precisamente por eso, ¿no? Porque llevaba 30 años sin estrenar una película, el hombre tiene ya 83 años y a lo largo de su vida solamente ha hecho 3 películas más: El espíritu de la colmena, El sur y El sol del membrillo, aparte de otras piezas como cortos y, bueno, piezas de películas conjuntas. Bueno, pues él ha grabado algunos segmentos, pero películas como tal, esta es su cuarta, ¿no? Y el hombre tiene 83 años, lo cual dice mucho, pues bueno, de su perfeccionismo y de que es un director también, en algunos sentidos, conflictivo. Por ejemplo, de este rodaje de Cerrar los ojos se dice que José Coronado estaba tan hasta las narices que acabó abandonando el rodaje. O sea que, bueno, que entenderéis que eso. Entonces, a mí es una película que precisamente eso, la intrahistoria que tiene la película, más allá de lo que te cuenta la propia historia en sí, me interesa más que la propia película, que dura casi 3 horas, ¿no? Que es otro de los problemas que ha tenido recurrentemente Víctor Erice en su cinematografía, porque es uno de estos directores de autor que aquí en España amamos mucho. El cine español, si por algo se caracteriza, es por ser un cine de autor, pero es cierto también que los tiempos están cambiando, ¿no? Como diría Bob Dylan. Y aunque es una carta de amor, que esto es cierto, la mayoría de las críticas que he escuchado y leído desde que se estrenó Cerrar los ojos hablan de eso, de que esta es una carta de amor al cine que Víctor Erice conoció, pues no es menos cierto que también en esas mismas críticas que he escuchado y leído, era como: no es una película perfecta, la película no es para todo el mundo. Y es como, chicos, si la película no os ha gustado, lo podéis decir abiertamente. O sea, es cierto que todos empatizamos y todos amamos a cineastas, ¿no? Y les queremos. Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho, lo he comentado varias veces, cuando veo una película de, yo qué sé, de Tarantino o de Scorsese, sí, pues ya veo la película sabiendo que me va a gustar, ¿sabéis? Pero bueno, no pasa nada por decir que una película no os ha gustado. Y Cerrar los ojos, pues creo que es eso, que tiene como mucha pomposidad, mucha cosa de, ay, es que es la última película de Víctor Erice, hacía 30 años que no estrenaba ninguna película. Tiene uno de los mejores carteles cinematográficos del año, el póster, el cartel de Cerrar los ojos es buenísimo y tiene algunas cosas muy buenas. Por ejemplo, la historia, estoy yo con la historia, la sinopsis de la película, la trama gira en torno a la investigación por parte de un antiguo colaborador de un actor que desapareció también, curiosamente, hace 30 años. Desapareció sin dejar rastro y, bueno, este hombre lo busca, creen que se suicidó, esta palabra que tampoco le gusta a YouTube. Bueno, se desvivió el hombre y el personaje que interpreta Manolo Solo, que es, ay, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, pues que es un antiguo colaborador, había trabajado con este hombre, que es el personaje que interpreta José Coronado, va investigando hasta que al final lo encuentra.
lo encuentra porque no estaba muerto, estaba de parranda, como se suele decir. En fin, si queréis ver la película, pues os animo a que la veáis porque, bueno, si está tan nominada y mucha gente la pone entre las mejores películas del año pasado, cosa con la que no estoy de acuerdo, como ya os he dicho, bueno, pues por algo será. Y como siempre digo, pues os animo a que veáis cine, sobre todo si es el cine español. Pero no es menos cierto que al mismo tiempo que es una carta de amor, también a mí personalmente cerrar los ojos me ha parecido que es una historia de venganza. ¿Cómo? Sí, la película, esto os lo cuento, arranca con una secuencia que es esta cosa metareferencial, es decir, que empieza la película y tú crees que estás viendo la película de cerrar los ojos, pero en realidad lo que estás viendo es una película dentro de otra película. Estás viendo una película interpretada por el personaje de José Coronado, que es este actor que desapareció, que en muchos guiños recuerda a El embrujo de Shanghái, la novela de Juan Marcet, que el propio Víctor Erice había intentado dirigir hace un montón de años. No la dirigió porque se enfadó, se cabreó muchísimo con Andrés Vicente Gómez. Andrés Vicente Gómez le dijo que el guión que había presentado, que eran unas 3 horas de película, no se podía rodar, entre otras cosas porque parte de la trama del embrujo de Shanghái, por lo menos lo más atractiva, tenía lugar en China, ¿no? De ahí el embrujo de Shanghái, pero la película que había escrito Erice no salía de Barcelona, que es donde transcurre la mayor parte de la ficción. El embrujo de Shanghái, por si no conocéis la historia de la novela de Juan Marcet o de la película posterior que sí hizo Fernando Trueba, pero con otro guión completamente diferente, está ambientada en la España de la posguerra y gira en torno a 2 adolescentes que sueñan con que su padre, que es un maqui, es un hombre que ha tenido que huir después de la guerra civil, pues en realidad es un espía, ¿no? Y está ahí cumpliendo misiones por el mundo y etcétera. Bueno, pues parece que Víctor Erice ha querido desquitarse de ese guión que nunca pudo rodar, sí publicar, porque el guión sí que lo publicó, y el propio Juan Marcet dijo que es la mejor adaptación que se había hecho nunca jamás de una de sus novelas, pero no pudo rodar la película y yo entiendo esto como es que es una forma de desquitarse y hay cierta nostalgia, cierto sentimiento de derrota, ¿no? Que te empapa cuando estás viendo la película y que te deja cierto, por lo menos a mí, me dejó una sensación como de mal rollo cuando terminé de ver la película. Y esto no es la primera vez que pasa en el cine español, lamentablemente. Hay una entrevista que os animo a que busquéis de Tinieblas González. Hace muchísimos años se hablaba de Tinieblas González como uno de los directores más prometedores de este país. Y desde entonces, desde que hizo un corto de Raven, El Cuervo, de Edgar Allan Poe, pues nunca había vuelto a sonar y yo me preguntaba muchas veces, digo, ¿qué está haciendo el chico este, Tiniebla González? Que se decía que era uno de los directores más prometedores, más a seguir en cuenta de nuestro cine. Bueno, pues tiene una entrevista, una rueda de prensa, mejor dicho, que el propio Tiniebla González llamó a los medios, donde hablaba de cómo le habían jodido la vida a los productores españoles de este país, entre ellos el mencionado Andrés Vicente Gómez. Y os decía que tampoco es el único, porque a otro al que le jodieron la vida fue a Juanma Bajo Ulloa, quien después del mega exitazo que hizo con Airbag, la película de comedia que seguramente habéis visto, bueno, pues intentó, sin éxito, durante años, 7 años de su vida, los gastó en intentar poner en marcha una adaptación de El Capitán Trueno, ¿no? Uno de los cómics más conocidos de este país. No consiguió hacer la película y, como forma de desquitarse, en el año 2004, si no recuerdo mal, bueno, pues estrenó Frágil, ¿no? Que donde parte de la metaficción que aquí también se hace en esta Cerrar los Ojos, pues hablaba sobre un rodaje muy similar a El Capitán Trueno. Por eso, ya digo, hay como cierto sentimiento de derrota en esta película de Víctor Erice, que no es menos cierto, que me ha gustado porque toda esta subtrama a la que os hacía referencia de investigación de un actor desaparecido me recordaba a El libro de las ilusiones, una novela de Paul Auster del año 2002 que también giraba en torno a un profesor que, para intentar superar el duelo por la pérdida de su mujer y de sus hijos en un accidente, pues inicia la investigación de un actor del cine mudo parecido a Buster Keaton o Charles Chaplin. Entonces, toda esa parte de la historia me ha gustado mucho. Del resto de Cerrar los Ojos, pues es cierto que sí, que como película, a mí personalmente, por todo este contexto,
previo del que os estoy hablando y del que yo sí soy conocedor, iba como viendo más allá de la pantalla, ¿no? Que es lo que hace el personaje de José Coronado al final de la película. Oh, os estoy hablando del final de la película. Bueno, no os estoy haciendo un gran spoiler, ¿no? Pero yo estaba mirando detrás de la pantalla, detrás de la propia película, qué es lo que había detrás de esta desaparición voluntaria del propio Víctor Erice de nuestra cinematografía desde hace 30 años, siendo uno de los principales referentes, porque esto vosotros no lo sabéis, pero en otras latitudes, yo tengo un amigo que coincidió con un director japonés en un rodaje, y entonces al intentar establecer una conversación con él de, oye, ¿tú conoces algo de cine español? Pues el japonés le dijo que en Japón el director al que más apreciaban de España era Víctor Erice, que solamente había hecho 3 películas en ese momento, ¿no? Allí, en el país del sol naciente, Erice es un dios. Y a mí me sorprendió mucho, porque como, pero si este hombre solamente ha hecho 3 películas. Bueno, pues parte de esa desaparición voluntaria es porque se cansó, así de claro. Víctor Erice, de hecho, en Cannes ya hubo bastante polémica porque no se presentó a presentar, valga la redundancia, la película por un desencuentro con los organizadores del Festival de Cine de Cannes. Entonces por eso entiendo que es una persona conflictiva, más allá de que los productores de este país, tristemente, es cierto que son unos chorizos y que a poco que tengas contacto con la industria de este país, la industria, comillas, de este país, que por eso siempre utilizo las comillas, pues se te quitan las ganas, ¿no? Te rompen el sueño de dedicarte a esto, de trabajar en el cine, que por otro lado es una profesión maravillosa. Profesión de la que parece que se despide Víctor Erice con esta Cerrar los ojos. Película que me atrevo a aventurar que tristemente será una de las perdedoras de la gala de los premios Goya de mañana. Que esto es muy injusto porque el simple hecho de que estés nominada en la terna de favoritas a mejor película, que son 5, y encima estés con otras 9 candidaturas, 10 en total, bueno, pues ya de por sí es un milagro, pero lo triste que tienen las ceremonias de premios es que siempre hay unas vencedoras y unas que pierden. Y entonces, irónicamente, pues a cerrar los ojos de Víctor Erice con este sentimiento de derrota que yo transcribo, que yo veo, que yo percibo en la película, pues me imagino que también mañana va a ser una de las grandes derrotadas. Pero bueno, esta es solo mi opinión. Así que dejadme la vuestra en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback. Y hasta que nos volvamos a escuchar, que será muy pronto. ¡Chao, familia!